hoy está aquí, dispuesta. Amén. Muy buenos días, amados. ¿Cómo están? ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Amén. Yo creo que yo estoy más feliz que todos ustedes de estar aquí. Qué privilegio, me da realmente un gozo tremendo poder estar aquí en la misión carismática del Mundo Zona Norte, mi casa, tu casa, poderlos ver nuevamente en vivo y en directo. Qué bendición. Vamos a orar y yo quiero que tú ahí donde estás inclines tu rostro y le digas: Señor, gracias. Que esa gratitud salga de tu corazón, que tú le digas gracias, gracias. Hay tantas cosas por qué agradecer al Señor. Dile gracias por este día, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Hubiésemos sido consumidos si no fuese por tu misericordia. Dile gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, el que nos protege día a día. Señor, gracias. Gracias por darnos vida para bendecirte, para honrarte. Gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Qué privilegiados somos, Señor. Gracias, gracias. Señor, hoy nos revestimos de mansedumbre, de humildad, de fe, para que la palabra que tú vas a implantar en nuestros corazones, Señor, sea una palabra, Señor, una semilla que se siembra en nuestras vidas, que se siembra en esta casa, que es buena tierra, Señor. Y veremos el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias te damos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento, Señor, para escuchar tu voz hablar a nuestros corazones, para que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mis amados, hoy vamos a hablar de lo que es vivir por fe. ¿Cuántos han escuchado alguna vez que hay que vivir por fe? Yo quiero que usted levante su mano. Muchas veces hemos escuchado: el justo por la fe vivirá. Y eso está ahí en Habacuc 2:4. Hoy nos vamos a instalar allí en Habacuc. Habacuc, un profeta menor, Antiguo Testamento. Dentro de los profetas menores está Joel, está Oseas, está Amós, Sofonías y está Habacuc. Y en Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y luego viene la parte que conocemos, que la mayoría conocemos y que se repite muchas veces: mas el justo por su fe vivirá. Pero vamos a tener en cuenta la primera parte: he aquí que aquel cuya alma no es recta. Vamos a hablar de eso. Dice: se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuáles eran los tiempos de Habacuc? Habacuc, sí, cuando usted lee el capítulo 1 de Habacuc, dice: Habacuc se queja de la injusticia. Cuando usted ve más adelante, dice: Dios le responde. Pero más adelante en el capítulo 2 dice: Habacuc protesta ante la respuesta de Dios, y luego Dios vuelve y da una respuesta. ¿Cuántos crees que estamos en tiempos donde vemos mucha injusticia? ¿Qué es lo que vemos? Injusticia, violencia, robo, inseguridad, maldad. Y como dice la palabra, que en los últimos tiempos el amor de muchos se puede enfriar. ¿Por causa de qué? De que la maldad se multiplica. Y eso es lo que nosotros vemos en las noticias, en lo que nos rodea, en el vecindario, en nuestra ciudad, en Colombia. Estamos constantemente viendo que se multiplica la maldad. Y a Habacuc le pasaba exactamente lo mismo. Habacuc, antes de Cristo. Esto fue en el Antiguo Testamento. Entonces había preguntas que Habacuc se hacía.
Preguntas que tal vez nosotros también nos hacemos en algún momento, cuando vemos la injusticia, cuando vemos la violencia, cuando vemos la inseguridad. Y entonces Habacuc decía, ¿cómo es posible que haya tanta maldad? Y Dios, siendo Dios, que tiene todo el poder, no castigue esa maldad. ¿Sí? Habacuc se hacía ciertas preguntas y decía, ¿cómo es posible que Dios permanezca en silencio frente a tanta maldad y tanta violencia? ¿Cómo es posible que los malvados prosperen? Y los que somos personas de bien, qué lío a veces para prosperar. ¿Alguna vez ha pensado en eso? Yo diría que muchas veces la iglesia, ¿sí? ¿Cómo es posible que ese impío prospere más que un justo? ¿Cierto? Y esas eran las preguntas que tenía Habacuc. ¿Quién pone en duda que Habacuc era un hombre de Dios? ¿Nadie? Era un profeta de Dios, era un hombre de Dios, pero estaba en una lucha, en un diálogo con Dios frente a todo lo que él veía en su tiempo, frente a todo lo que también nosotros vemos en este tiempo. Y a veces pensamos que Dios no interviene en medio de la maldad, en medio de la violencia, en medio de un hurto. Llega el ladrón y te coloca un arma y te dice, entrégame. Y usted dice, ¿y dónde estaba Dios en ese momento que me puso el arma? ¿Cierto? Pareciera que Dios no interviniera, nos parece a nosotros. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué provocó esas situaciones en la vida de Habacuc? Lo mismo que le debe provocar en usted y en mí. Habacuc levantó un clamor. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer frente a la maldad que vemos multiplicada, frente a los desastres naturales que... ¿Quién tiene control de un desastre natural? Solo Dios, nadie más. Y lo único que podemos hacer es que clamar. Y la palabra de Dios en Jeremías 33 que dice, mis amados, clama a mí y yo te responderé. Aunque a veces la respuesta que tenemos, como hizo Habacuc, él protestó frente a esa respuesta que Dios le estaba dando, aunque a veces la respuesta no nos guste. La respuesta que puede dar Dios en ese momento que ahora la vamos a ver. Pero no solamente dice yo te voy a responder, sino que dice yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde está el problema del mal? ¿Cuál es el misterio de la maldad que en cada época encierra al mundo? Y eso es lo que vamos a hacer, porque esas son las conclusiones que saca Habacuc, aunque parecía que no había respuesta a su clamor. ¿Cuántos han sentido que alguna vez en algún momento en su vida usted está clamando por algo y usted siente que no hay respuesta a ese clamor? De antemano, mis amados, les doy muchísimas gracias. No me cansaré de agradecerles por todo el apoyo en oración por la vida de mi papá. Muchas gracias a cada persona que ha tomado tiempo para clamar y acompañarme en ese clamor para la sanidad completa y total de mi papá. Eso es lo que tenemos que hacer frente a las ¿qué? Circunstancias. Pero yo lo quiero colocar un poquito en el contexto. ¿Qué significa Habacuc? ¿Usted sabe que el nombre Habacuc significa abrazo? Abrazo significa Habacuc. Y era un profeta que vivió en el periodo babilónico de los caldeos. Y muchos eruditos, ¿qué es un erudito? Una persona sabia, entendida, que había sido instruida en la Biblia. Dice que en el tiempo de Habacuc, de la profecía de Habacuc, fue en el tiempo del reinado de Joacín, que lo encontramos en la palabra en Segunda de Reyes 24. Ahora, los dos primeros capítulos de Habacuc era un diálogo entre Habacuc y Dios. Cuando hablamos de un diálogo, no es solamente que uno habla, sino que también ¿qué? ¿El otro qué? También escucha, pero también ¿qué? Habla, responde. Por eso es que vemos cómo está en los títulos de Habacuc. Entonces, miremos, ¿qué era lo que Habacuc preguntaba a Dios? Instálese ahí en Habacuc en el versículo 2.
Empezó Habacuc a decir, léalo usted mismo y léalo conmigo. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo qué? Clamaré. ¿Y qué? Y no oirás. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Será que en algún momento usted ha preguntado, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor, tanta corrupción? ¿Hasta cuándo, Señor, tanta inseguridad? ¿Hasta cuándo, Señor, tanta violencia? ¿Hasta cuándo? Esa era la pregunta que se hacía Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? Porque parece ser que tú no me oyes. ¿Qué veía Habacuc? Mire lo que dice el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Y por causa de todo esto, la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Cualquier parecido con la realidad, ¿qué cree usted que es? Cualquier parecido con la realidad, ¿le parece algún contexto parecido en el que vivimos? Por supuesto. Pero entonces, ante el problema del mal, ¿qué hizo Habacuc? Se quejó. Se quejó porque él estaba viendo con los ojos naturales. Él veía destrucción, veía violencia, veía pleitos, veía contienda, veía que la justicia se compraba, que no había justicia, que todo estaba torcido. Y entonces él veía por todas partes, veía violencia. Y lo peor de todo, no veía castigo para la maldad. Por eso dice ahí, la justicia era débil, la ley es debilitada, el juicio no era según la verdad, el impío asediaba al justo y la justicia estaba como torcida. Pero entonces, ante la queja de Habacuc, ¿qué hace Dios? Responde. Luego sigue en el versículo 5, la respuesta del Señor. Que cuando a nosotros no nos gusta lo que Dios responde, viene ¿qué? Una protesta. Y hoy en día estamos muy familiarizados con las protestas, ¿no? Entonces, ante la queja de Habacuc, ¿Dios qué responde? Mire lo que dice: mirad entre las naciones y ved. Versículo 5 de Habacuc 1. Y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Y empieza a hablar del ejército caldeo, a descubrir el ejército caldeo, que lo que Dios estaba diciendo es: yo tengo el control. Y hay un plan divino para todo eso que tú estás viendo. ¿Cuál era el plan divino de Dios? Él estaba usando a los babilonios, estaba usando a los caldeos como un instrumento de juicio activo contra las naciones perversas. En el versículo 11 del capítulo 1 de Habacuc dice que estos caldeos ni siquiera tenían idea que ellos estaban siendo instrumento de Dios, que ellos atribuían su fuerza a su propio Dios. Pero el plan de Dios era que Dios estaba usando a esos caldeos, a esos babilonios, los estaba usando como un instrumento. ¿Para qué? ¿Para qué los estaba usando? Para castigar la maldad de esas naciones. Y ante esa respuesta, a Habacuc no le gustó. Porque a veces nosotros queremos que Dios responda como nosotros pensamos, como nosotros creemos. Por eso en el versículo 5 la respuesta que le da el Señor es: asómbrate. Porque si yo te contara lo que yo voy a hacer, aún ni siquiera tú lo creerías. Porque a veces Dios responde de otras
maneras que tal vez ni tú y yo hemos contemplado, pero que son la respuesta de Dios. Amén. Que son la respuesta de Dios. ¿Qué tal que Dios nos hubiera dicho, Karina, en el 2019, en diciembre, Karina, va a haber una pandemia y todo el mundo se va a paralizar? ¿Quién hubiera creído? Y si algún profeta aquí lo hubiera dicho, ¿qué hubieran dicho? Está loco. ¿Cómo así paralizar el mundo? Usted está loco. Porque a veces la manera en que Dios actúa para nosotros puede ser una locura. Por eso es que dice que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Pero que el evangelio también es ¿qué, Jorgito? Locura para los que creen. No nos asombremos de las maneras como Dios puede actuar, porque Dios puede actuar de diferentes maneras. Y aún la palabra de Dios dice, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Las respuestas de Dios, mis amados, son más altas, más sabias que las respuestas que tal vez nosotros estamos esperando. Entonces, ante esta respuesta de que Dios estaba usando un pueblo pagano, pues ¿qué hizo Habacuc? Como todo buen hijo de Dios, santo, apartado para el Señor, consagrado para el Señor, ¿qué dijo? Protesto. Eso no me parece justo. ¿Cuántas veces a usted no le parece justo lo que puede pasar, lo que Dios puede hacer, cómo lo pueden tratar? Tantas cosas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hizo Habacuc frente a la respuesta de Dios? Dice a partir del versículo 12, protesta de Habacuc. Y alguno de ustedes hoy en día que está tan de tema la protesta, ¿sabe lo que es protestar? Protestar es exponer de forma vehemente una queja, hacer oposición, disconformidad por algo que considera injusto o inadecuado. Ahora, no me voy a meter en el tema político, que si protestar es legal, no es legal, es válido, no es válido. No, ya eso cada uno lo define. Lo que sí es cierto es que ante la respuesta de Dios y lo que la palabra de Dios aquí nos está diciendo es que Habacuc quedó tan inconforme con la respuesta de Dios que protestó y dijo, ¿cómo así? Protestó. Y él pensaba, ¿cómo puede Dios, siendo un Dios santo, usar a unos paganos perversos para destruir a gente más justa que ellos? ¿Qué voy a esperar entonces? O sea, Dios que va a continuar la maldad, va a continuar la violencia, va a continuar el robo, va a continuar todo lo que yo veo en este mundo. Esa era la protesta de Habacuc. Pero entonces en el capítulo 2, ¿qué hace? Yo quiero que usted lea el título del capítulo 2 de Habacuc. ¿Qué dice? Jehová responde. ¿Y cómo le responde? Para poder que él entienda la respuesta de Dios, dice, sobre mi guarda estaré, versículo 1, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Porque he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Ya Habacuc no estaba observando, porque cuando usted ora desde lo natural, pues ¿cómo son nuestras oraciones? Naturales, nos quejamos, protestamos, porque a mí no me gusta esto, no me gusta aquello,
pero ¿por qué me toca esto? ¿Pero por qué me toca lo otro? Pero cuando uno se sube a la fortaleza y ya está en otra dimensión, uno entiende las respuestas de Dios. La manera en cómo vemos lo que Dios responde cambia. La manera en cómo asumimos la respuesta de Dios cambia. Entonces, cuando Él ya sobre la fortaleza observa todo lo que está pasando en el mundo y recibe una respuesta del Señor, Él entiende la visión de Dios. Y le dice a Habacuc: tranquilo, tal vez tú no estás viendo el cumplimiento de esa visión, pero la visión se va a cumplir. Los propósitos de Dios en tu vida se van a cumplir. Los planes de Dios sobre tu vida se van a cumplir. Lo que Dios ha dicho sobre tu familia se va a cumplir. Lo que Dios ha prometido para la iglesia se va a cumplir. Aunque en el mundo haya violencia, maldad, destrucción y todo lo que podamos ver, oír, saber, percibir, experimentar. Los planes de Dios se cumplen. ¿Y cómo dice una traducción del versículo 4 cuando decimos el justo por la fe vivirá? Yo quiero que usted escuche, dice: el que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se va a comportar conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Porque si usted y yo hemos decidido vivir por fe, hay algo que tenemos que tener seguro, y es que nuestra fe va a ser probada. ¿Y dónde se prueba nuestra fe? ¿En la bendición, José María? No. ¿Dónde, Elizabeth? En las pruebas, en los momentos difíciles, cuando tú tal vez solo ves lo natural. Y ahí, como dice la palabra, nuestra fe, que es más preciosa que el oro, está siendo ¿qué? Probada. ¿Dónde está siendo probada tu fe? En la inconformidad. Allí. Cuando tú no estás conforme, cuando tú no estás de acuerdo con lo que Dios está haciendo, allí está siendo probada tu fe. ¿Qué es lo más importante, mis amados? Salir aprobados. Porque ¿qué ocurre si reprobamos? Hay que volver a hacer la prueba una y otra vez hasta que salgamos aprobados. No todas las veces en primera instancia salimos aprobados, pero está el caminar con Dios, y para eso se nos ha dado el Espíritu Santo de Dios, quien es nuestro ayudador, quien es el que nos ayuda. ¿Para qué? Para en el día malo permanecer firmes. Entonces, la visión de Dios se cumple por encima de todo lo que nosotros podamos ver o observar que pasa en este mundo. La visión de Dios se cumplirá. Y la respuesta de Dios para Habacuc fue animarlo y decirle: Habacuc, aunque parece que la visión tarde, no te desanimes, no te desalientes. Espera, porque el propósito, los planes de Dios, la visión de Dios se cumplirá. Espéralo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por eso el vivir por fe tiene que estar ¿en qué? En esperanza. ¿Qué estamos esperando? Pero entonces, ante esa respuesta, recuerdan que leíamos en Habacuc 2:4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hay una de las cosas, amados, que nosotros tenemos que tener en cuenta como iglesia. ¿Dónde está la iglesia del Señor? Así como dijo Osquitar, ¿cómo es que es? ¿Quién vive? ¿Y qué más? Y a su nombre. Y le faltó otra parte, ¿no? Y a su pueblo, victoria, ¿sí o no? Y entonces empieza el Señor a hablar desde el versículo 6, las ayes contra los injustos. Porque, iglesia, ¿qué espera Dios de la iglesia? Yo quiero que usted piense en eso.
¿Qué espera Dios de sus hijos? ¿Justicia o injusticia? ¿Bondad o maldad? ¿Qué espera Dios? Por eso Él empieza, los ayes son los ayayay. Cuando usted tiene un golpe, un tropezón, ¿usted qué dice? Ay, usted se ha tropezado con la cama, esa cama así gruesa que tiene esos, o esa que es así de hierro, y usted dice, ay, ay, ay. Pero como usted es cristiano, usted ya no miente a la madre, ¿cierto que no? Usted ya no dice groserías, sino que usted dice, ay, 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 bendito el Señor, ¿cierto? Usted bendice el nombre del Señor, ¿verdad? Sí, usted dice, santo es el Señor, porque los ay, 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 es que uno tiene que aprender a glorificar el nombre del Señor. Entonces en estos ayayay nos habla de ¿qué? De una vida recta. Y nos habla de unos puntos fundamentales, mis amados. Ante la respuesta de Dios, de que la promesa de Dios se va a cumplir, de que los propósitos de Dios se van a cumplir, de que los planes de Dios se van a cumplir. Yo quiero que usted levante su mano y usted le diga, Señor, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. Señor, yo sé que tus planes, Señor, son sí, son amén. Cada promesa que tú me has entregado, tú la cumplirás. Y diga, yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Pero el Señor empieza con los ayayay, mis amados. Y el primer ayayay que encontramos allí está en el capítulo 2, en el versículo, ya les digo cuál, en el versículo 6. Dice, ¿no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcarmos contra él? Y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y será despojo para ellos? ¿Qué estaba diciendo el Señor con ese ayayay? Ese ayayay me está hablando de qué. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Es decir, había un pueblo que le faltaba ser honrado. ¿De qué me habla la honradez? La honradez me habla, se deriva de honrado, participio del verbo honrar. Honradez es una persona que actúa con rectitud, con justicia, con honestidad. Y esa honradez está basado en el respeto al otro. Es que la palabra de Dios dice, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. La honradez no es solamente con el dinero, mis amados. La honradez también es la forma como nos tratamos y cómo nos relacionamos. Entonces la honradez se basa en la honra, que es el respeto hacia el otro, y en la valoración de la verdad. ¿Dónde está nuestra verdad? En la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y ese es el valor fundamental en la vida de una sociedad. Pero si no tenemos verdad, si no somos honestos, si perdemos la honradez, ¿cuál va a ser el resultado de la falta de honradez? Ahí lo dice, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Por cuanto tú has despojado, por cuanto tú no has sido honesto, pues de la misma manera serás despojado. Ese es el ayayay, ¿no? Vamos por el segundo ayayay. Versículo 9. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido y para escaparse del poder del mal. Estamos hablando, ¿cuál era el problema del mal en que estaba viviendo Habacuc? ¿Cuál es el problema del mal en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, mis amados? Creemos que el problema está afuera, pero vamos a sacar la conclusión y nos vamos a dar cuenta que más que un problema afuera está más adentro. ¿Dónde empiezan los cambios? ¿Afuera? Adentro.
Y es deber de nosotros como iglesia caminar como lo que somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios, que honramos a Dios, que respetamos a Dios, que amamos a Dios. Y en este segundo ayayay dice: ay del que codicia. ¿Qué es codicia? Codiciar, un deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas y bienes. Pero ¿sabe cuál es lo que dice allí que es el resultado de la codicia? Vergüenza para tu casa y desgracia para tu casa. ¿Cuántas veces como iglesia estamos afanados por conseguir cosas? ¿Cuántas veces estamos afanados por conseguir, por acumular cosas, codiciar cosas, querer lo que otro tiene? Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe. Ahora, claro, este versículo siempre hablamos que Cristo es nuestra justicia, ¿no? Cristo es nuestra justicia. Pero cuando yo me encuentro en uno de esos ayayáis, ¿qué tengo que hacer yo? Pues arrepentirme. Y no solo arrepentirme, pedirle a Dios que me transforme. Si yo veo que en mí hay un deseo de tener cosas, de la riqueza, pues tengo que ir a la presencia del Señor y decirle: Señor, obra en mi vida, haz que esto cambie, haz que esto sea transformado, porque solo tú lo puedes hacer. Porque el resultado de la codicia, ¿cuál es? Vergüenza, desgracia. Porque el que codicia dice: colocaré en alto mi casa, dice, colocará en alto su nido para poder escapar del mal. Pero resulta que el mal llega a su propia casa, sale desde su propia casa con vergüenza y con desgracia. Tercera ayayay, versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. En la Nueva Versión Internacional este texto dice así: ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Y pues eso fue lo que hablamos esta mañana, ¿no? En la reunión virtual. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero ante todo esto, Dios le da una respuesta al profeta Habacuc en el versículo 14 y le dice: mira, Habacuc, a pesar de todo esto que está pasando, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo, usted y yo, que somos la iglesia, para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová? Hasta que las aguas cubran la mar. Porque Dios puede permanecer en silencio, mis amados, por un tiempo. Por un tiempo, pero no para siempre. Amén. Sigamos con el ayayay, versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas su hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y será descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. ¿De qué me habla este ayayay? Del libertinaje. Tal vez en ese tiempo, pues, lo máximo que pienso yo era embriagarse, ¿no? No había marihuana, cocaína, pepas, qué sé yo, todas estas cosas que hoy en día vemos con el libertinaje. Pero ¿qué es el libertinaje? Abuso o mal uso de la libertad.
Por eso la palabra del Señor en Primera de Corintios 10:23, dice, todo me es lícito. Por eso aquí nadie te prohíbe nada. Todo es lícito, mis amados, todo. Pero no todo te conviene. Todo te es lícito, pero no todo te edifica. Por eso están los diseños de Dios, la palabra de Dios, para ser que encaminados, enseñados en esa rectitud, en esos planes y propósitos del Señor. Así que el libertinaje me habla de ¿qué? Desenfreno. El libertinaje me habla de ¿qué? De una manera absoluta de vivir haciendo lo que a mí me viene en gana. Y no crea que eso solamente pasa al que no conoce a Cristo. Eso también pasa con el que conoce a Cristo. Ay, esos hermanitos que quieren hacer su voluntad. Y uno les está diciendo, mire, es que no es por aquí, pero ellos quieren hacerlo, lo que les da la gana. ¿Sí o no? Y dice, profanan. Cuando usted hace lo que le da la gana, usted está profanando su propio cuerpo. Y usted tiene que tener en cuenta que usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Usted no va para donde usted le da la gana, no. Dice la palabra del Señor, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Eso somos usted y yo, hijos de Dios que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero usted con el libertinaje no solo profana su cuerpo, sino que también profana al vecino, profana a la comunidad, profana los derechos de la sociedad y de Dios. Porque eso, ¿a qué nos lleva el libertinaje? A la destrucción. ¿A qué nos lleva el libertinaje? A la deshonra. A eso nos lleva el libertinaje. Y no solamente como iglesia estamos hablando de un libertinaje. Tal vez uno dice, no, libertinaje, el muchacho que es el joven que es drogadicto y quiere. No, ese es un tipo de libertinaje. Pero pidámosle al Señor que nos revele el tipo de libertinaje que nosotros queremos en la iglesia o que tenemos en la iglesia. Que el Señor hable a nuestros corazones, porque necesitamos ser transformados. No solamente ser oidores, sino también ¿qué? Hacedores de la palabra. Y el último ayayay dice, ay del que le dice al palo, en el versículo 15, despiértate. Y a la piedra le dice, a la piedra muda, dice en el versículo 18, lo vamos a leer desde el 18, dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está encubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo y calle delante de él toda la tierra. ¿Cuál es este último ayayay que es el quinto? La idolatría. El Salmo 115 es un salmo que habla sobre levantar ídolos, sobre las esculturas de fundición que se adoran. Un ídolo es todo aquello, un ídolo en la vida de uno es ese amor excesivo que uno siente por algo o por alguien. La idolatría es esa práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Solo Dios es digno de ser alabado y de ser adorado. Pero Dios no está en una imagen. Dios es una persona, el cual anhela y desea y nos anhela celosamente, dice la palabra, y desea establecer una relación paternal, porque Él es un padre y nosotros somos sus hijos. Por eso el Salmo 115:8 dice, semejantes a ellos son los que los hacen ¿qué? Ídolos, y cualquiera que confía
en ellos. Y dice, confía en Dios porque Él es tu ayuda y tu fortaleza, porque es Dios quien te bendice, porque Él bendecirá a los que le temen y aumentará Jehová bendición sobre ti y sobre tus generaciones. Por eso no podemos levantar ídolos, mis amados. ¿O es que acaso usted cree que el único que levanta ídolos es el que no conoce a Dios? Ay, 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 de nosotros levantar ídolos. Recuerden que Abraham levantó un ídolo en la promesa, en su hijo, en Isaac. Pero finalmente, mis amados, ya para terminar, finalmente Habacuc pronuncia una oración sublime después de toda esta respuesta del Señor en el capítulo 3, donde dice oración de Habacuc. Y mire cómo empieza esta oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Siginiot. Y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Yo quiero que usted entienda cuántas veces usted escucha la palabra. ¿Y cuántas veces que usted escucha la palabra, usted siente temor de Dios? Porque es que la palabra es la verdad. Esto no se trata de la persona que está aquí. Esto se trata de la palabra de Dios. Y lo que tiene que producir la palabra de Dios en tu vida y en mi vida es que temor. Por eso Habacuc, que ya no estaba en lo natural, sino que estaba sobre la fortaleza, dijo, oh Jehová, he oído tu palabra. Ya no se quejó, ya no protestó, cambió completamente su oración, cambió completamente su actitud. ¿Y qué dijo? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué necesitamos en este tiempo donde hay tanta violencia, donde hay tanta maldad? Una iglesia que cuando escuche la palabra tenga temor del Señor. Una iglesia que clame y diga, Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo. Heme aquí, dispuesto estoy. Y dejas de quejarte de la situación y dejas de quejarte de todo lo que puedes ver, sino que eres parte activa, un instrumento de Dios en la obra de Dios para producir cambios. Somos agentes de cambio, iglesia, pero necesitamos ¿qué? Despertarnos. Por eso necesitamos decir, Señor, necesitamos que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Hasta cuándo? Hasta así como las aguas cubren la mar. ¿Usted ha visto el mar? ¿Quiénes aquí han visto el mar? ¿Le ha visto el final? No. De esa manera tiene que ser llenada la tierra de la gloria de Jehová. Así, de esa manera, así como las aguas cubran la mar, en medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Y si usted sigue leyendo esta oración de Habacuc, usted se da cuenta que ya es una oración que está centrada ¿en qué? No en lo que ve en el mundo. Es una oración que está centrada ¿en qué? En la majestad de Dios, en el poder de Dios. Reconoce un Dios que tiene el control de todas las cosas. Una oración donde Habacuc está diciendo, Señor, a pesar de todo lo que está pasando, yo confío en ti. Yo confío en tus planes, porque sé que tus planes son mejores que mis planes. Yo confío en ti, Señor, porque Él ya está en otra posición, en otro nivel. Ya no está en lo natural, sino en lo sobrenatural, iglesia. Usted y yo hemos sido bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde está usted posicionado? Dígame dónde. En los lugares celestiales en Cristo Jesús, en la roca para estar firmes. Cuando usted y yo estamos en esos lugares celestiales, nuestra visión cambia, nuestra oración cambia, nuestro lenguaje cambia.
Dejamos de criticar tanto todo. Dejamos de estar centrados en nosotros. Ay, es que yo quiero, es que yo. No, mis amados, esto no se trata de mí ni de usted, esto se trata de Dios. Dios por eso le estaba diciendo, y por eso Habacuc se dio cuenta y dijo: Señor, lo que necesitamos es avivamiento. ¿Qué es lo que necesitamos para este tiempo? Avivamiento. ¿Dónde inicia el avivamiento? ¿Afuera? ¿Dónde inicia el avivamiento? En nosotros, en nosotros. Por eso cuando usted le empiece a picar la inyección de la queja, de la protesta, vaya al cuarto, órele al Señor y dígale: Señor, estoy como muy carnal. Señor, o sea, necesito que cambies mi visión. Señor, necesito entender tus planes y tus propósitos. Señor, necesito alinearme a tu voluntad. Eso nos pasa a todos, mis amados. ¿Alguna vez le han aplicado la inyección de la caja y la protesta? A mí sí. Es como que le inyectan algo a uno y usted empieza a queja por aquí. Nada le parece bien, todo es malo, todo es malo. Inconformidad, protesta. Es que sí. Es que sí, es que sí, es que sí. Nada, mis amados, somos agentes de cambio. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: somos agentes de cambio. Pero para ser agentes de cambio, ¿qué necesitamos, amados? Avivamiento. Avivamiento. Aviva tu obra, Señor, en medio de este tiempo. Era la oración que hacía Habacuc en medio de su tiempo, que se parecía mucho a este tiempo. Y decía: aviva, Señor, tu obra en medio de este tiempo. Una oración que llevaba a ver a Dios en acción. Porque ¿cuántos saben que Dios siempre, siempre, siempre está orando? Que tal vez nosotros estamos tan naturales que no lo podemos ver. Pero el hecho de que no lo veamos no significa que Dios no esté orando. Dios siempre está orando. Y mire cómo cambió la actitud y la visión de Habacuc, que en el versículo 14 dice: horodaste con tus propios dardos las cabezas de tus guerreros, que como tempestad acontecieron para dispersarme. O sea, él empezó a ver que a un Dios en acción. Porque cuando hay avivamiento, mis amados, usted está viendo a Dios en todo y lo ve mover en todo. Pero para eso se necesita ¿qué? Avivamiento. Avivamiento. Necesitamos avivamiento. Así que esa oración termina con un versículo que yo creo que a todos nos gusta, porque es una oración de fe que lo conquista a todos. ¿Cuántos alguna vez han orado Habacuc 3:17? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Así termina la oración de ese hombre que era un hombre de Dios, pero que pasó por un momento donde se quejaba y protestaba. Que son momentos que también nosotros vivimos, pero lo llevó a ¿qué? A una oración de fe que lo conquista todo. Ahora, ¿cuál es la forma en que Habacuc ve a Dios venciendo el mal? Él se da cuenta de cómo funciona esto. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el problema del mal, mis amados? Él dice: mira, Habacuc, los propios enemigos de los babilonios los tratarán a ellos como ellos han tratado a los demás. La violencia se vuelve contra el violento. La maldad
El que hace maldad se destruye a sí mismo. No se necesita la intervención de Dios, es que eso funciona así. Yo quiero que usted vaya a Gálatas 6 del 7 al 10 y se coloca en pie, por favor. Gálatas. Que esta palabra produzca temor en nosotros, mis amados, para que antes de actuar, pensar, hablar, haya temor del Señor. Gálatas 6, versículo 7. Este es uno de mis pasajes favoritos. ¿Qué dice? Yo quiero que usted lo lea conmigo, los que lo tienen ahí, a la voz de 3. 1, 2, 3. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne que ciega, corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, ¿qué va a cegar? Vida eterna del Espíritu. Y luego dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, iglesia, apenas tengamos oportunidad, ¿qué debemos hacer? Bien. ¿A quiénes? ¿A solo los de la iglesia? Apenas tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice la palabra, y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es una iglesia en avivamiento. Mis amados, avivamiento no son emociones. Avivamiento es una iglesia que es justa, que es recta, que le pide al Señor, que quiere vivir en rectitud para vivir por fe y no por las circunstancias que son pasajeras, mis amados, porque hoy usted puede estar bien, mañana puede estar mal. Hoy usted puede estar mal, mañana puede estar bien. Las circunstancias son momentos que pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Una iglesia con avivamiento es una iglesia que está sembrada y sabe para qué está en este lugar, mis amados. Para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Zona de parqueo. Así que, mis amados, sin importar cuán difícil se ponga la vida para usted o para mí, ¿qué tenemos que tener claro? Yo me alegraré en el Señor. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso era lo que estaba diciendo Habacuc al finalizar su oración. No me importa si no hay respuesta, si no hay provisión, si no hay una respuesta en este momento. Yo esperaré en ti y esperaré gozoso y me gozaré, porque yo sé que tú tienes el control de todas las cosas. El futuro te pertenece a ti y yo he decidido vivir por fe y no por vista. Amén. Así que en esta mañana yo quiero que hagamos una oración como la oración de Habacuc. No sé cómo ha sido su oración en este tiempo. Tal vez usted podrá decir al escuchar esta oración: ay, pero si la pastora supiera, es que ella ni sabe lo que yo estoy viviendo. Pero Dios sí. Dios sí. Y el Señor no quiere más queja. La inconformidad es buena hasta cierto punto. ¿Sabes por qué? Cuando yo me he sentido inconforme con algo, eso me ha llevado a decir: Señor, necesito cambios. Pero he entendido que los cambios no los produce otra persona. Los cambios empiezan en mí, en mi vida, cuando me rindo al Señor. ¿Quieres una iglesia diferente? ¿Cuántas veces se ha quejado de la iglesia? Todos en algún momento nos hemos quejado de la iglesia. Es decir, nos quejamos los unos de los otros porque nosotros somos la iglesia.
¿Y qué necesita la iglesia? Dejar tanta queja, dejar tanto chisme, dejar tanta murmuración, dejar de ver con los ojos naturales, mis amados, y ver la obra de Dios, ver lo que Dios está haciendo. Ir a la fortaleza para que nuestra oración sea transformada y podamos concluir como dijo Habacuc: mire, Señor, aunque esto no dé fruto, aunque aquí no pase nada, aunque pase esto, pase aquello, yo estoy decidido a algo. Estoy decidido a alegrarme en ti. Estoy decidido a gozarme en ti. Estoy decidido a creer, porque tu palabra dice que si yo creo, veré tu gloria, Señor, porque tú cumplirás tu palabra en mí, porque tú cumplirás tus propósitos en mí, por encima de cualquier circunstancia. Amén.